Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Les invito a abrir las Escrituras en el Salmo 10. Salmo número 10, verso 16. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Jehová es Rey eternamente y para siempre. Un texto más en Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Tu Dios reina. Y un texto más en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Vamos a tener una palabra más de oración. Padre, en el nombre de Jesús, esperamos toda suficiencia de tu trono. Señor, somos absolutamente necesitados de ti. Tú eres toda nuestra plenitud, toda nuestra suficiencia. Esperamos tu gracia y tu socorro. Aún, Señor, al ser de noche y una semana avanzada, pedimos que ayudes nuestra debilidad, Señor, para despertar nuestros corazones a ti. Señor, visítanos con tu palabra. Oramos para que tu presencia sea manifiesta por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, los textos que acabamos de leer tienen en común una alusión al reinado eterno de nuestro Dios. El Salmo 10 dice: Jehová es Rey eternamente. Isaías 52 anuncia las palabras de la atalaya sobre los montes, de sus hermosos pies que recorren aquellas colinas, y anuncia: tu Dios reina. Y el autor a los Hebreos recalca el reinado del Hijo de Dios, diciendo del Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Es esto el encargo que el Señor ha depositado en mi corazón para esta jornada. El reino eterno de nuestro Dios. Cuando leemos el texto del Salmo 10, está en un contexto de indignación de parte del salmista. El salmista ve el abuso de los poderosos sobre los desvalidos. Ve cómo predomina la soberbia de los hombres que ostentan la fuerza, de los hombres que tienen las riquezas. Cómo pisotean a los desventurados, cómo se burlan y menosprecian y niegan la presencia de Dios. Y en medio de aquella angustia, la memoria del reinado del Señor viene a su corazón. Y como con un grito de salvación, Él dice en medio de la desesperación: el Señor es Rey eternamente. El texto del profeta Isaías, por su parte, manifiesta el anuncio glorioso, un anuncio alegre. Es el anuncio del Evangelio, ya anticipado aquí en las profecías de un siervo de Dios del Antiguo Pacto.
Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen alegres nuevas. El mensaje del Evangelio es un mensaje de alegría. Es el Evangelio del Dios alegre, del Dios que manifiesta la alegría que tiene en su salvación y en su reinado. El anuncio de la atalaya es este: a Sión, tu Dios reina. Y ese anuncio es hecho con alegría porque el mismo Dios que reina es el Dios de la salvación. Dios es un rey que salva. Dios es un salvador que reina. Es este el mensaje del Evangelio anticipado por el profeta. Y el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 1 manifiesta que el reinado del Señor es por toda la eternidad, que el trono del Señor está firme. Ninguno de nosotros puede desconocer que los días que vivimos como nación han significado para cada uno, de alguna manera, un momento de aflicción de corazón. Ha significado un momento de indignación. Hemos visto cómo los que ostentan el poder en este mundo abusan de los más débiles. Y eso no es algo nuevo, como ya también se nos ha dicho. Hemos visto cómo los gobiernos de este mundo son erráticos. Hemos visto cómo los que deberían encabezar con liderazgo las naciones se confunden, se atormentan, y cómo la sociedad entera desplaza a Dios. Cómo se confabulan las naciones contra Dios y su ungido. Cómo dicen, echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos sus ligaduras. Hemos visto la inestabilidad de los gobiernos de este mundo y un único mensaje de consuelo, el único mensaje firme, el único mensaje estable es el Evangelio del reino de Dios. Las buenas nuevas del reino de Dios. Entonces, con la gracia del Señor, espero vestirme del apresto del Evangelio de la paz y anunciar como atalaya este mensaje. Nuestro Dios reina. Nuestro Dios es salvación. Nuestro Dios es un rey que salva y es un salvador que reina eternamente. Quisiera tomar estos textos que leí apenas como inspiración para decir esto. El reino de nuestro Señor es un reino eterno, de generación en generación. Así como Dios es eterno, como Dios es aquel que era, que es y que ha de venir. Su reino era, es y ha de venir. Con base en estas tres dimensiones del reino eterno de Dios, quisiera hacer un esbozo, tal vez balbucear algunas palabras tocantes a la majestad del reino eterno de Dios. Quisiera ocupar un tiempo del mensaje para hablar del reino de Dios que era. Otra parte para hablar del reino de Dios que ha venido o que es. Otra parte para hablar del reino de Dios que ha de venir. Si nosotros intentamos abordar esta temática, evidentemente un solo mensaje no sería suficiente. Y ni siquiera una serie de mensajes. Porque el asunto del reino de Dios es tan grande, tan profundo, tan alto, tan extenso como el propio Dios. Porque donde está el rey, que es Dios mismo, está su reino. Donde está el reino, a su vez está el rey. El reino es el propio rey y Dios es este rey. Entonces, hermanos, en esta intención de trazar una panorámica o un esbozo del reinado eterno del Señor, voy a tomar apenas algunos textos para nuestra meditación. En primer lugar, el Evangelio de Juan. El primer capítulo del Evangelio de Juan nos muestra a nosotros un principio. No es el principio del Génesis, sino el principio de la eternidad pasada, no como un sentido de comienzo, sino como un sentido de un eterno es. Pero antes que las cosas existiesen, antes que la creación visible o invisible viniera
a aparecer. Antes que las dimensiones espirituales más allá de Dios o las dimensiones físicas en este universo fuesen evidentes, está este relato del principio del Evangelio de Juan. Cuando nosotros queremos entender un asunto que concierne al propósito eterno de Dios, necesitamos volver siempre a lo que la Escritura nos dice respecto del principio. Porque allí está la idea primigenia de Dios. Es decir, el propósito primordial, aquello que estaba como en semillas. Y de esa manera entender los fundamentos. Y cuando vamos a hablar del reino eterno de Dios, entonces tengo la impresión que el primer capítulo del Evangelio de Juan nos puede ayudar para poder rescatar algunas ideas que nos ayuden a comprender las dimensiones eternas de Dios. Verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. De estos 5 versículos podemos rescatar nosotros las ideas primordiales, las semillas del reino de Dios. Una primera cosa que podemos mencionar acá es que este principio aquí detallado era aquella relación exclusiva de Dios con Dios en la eternidad pasada. Antes que batieran las alas en el infinito de la primera criatura celestial, antes que la primera criatura creada para la gloria de Dios apareciera, había un verbo eterno con Dios. Lo primero que nosotros podemos rescatar a partir del versículo 1 es que el reino de Dios, siendo Dios el rey de eternidad a eternidad, es un reino evidentemente relacional. Mire cómo dice el verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En una lectura simple, nosotros podemos reconocer que está recalcada esta relación entre el Verbo y Dios. Esa expresión verbo, que en el griego original es logos, habla de la persona del Hijo de Dios en la Trinidad. Habla de aquella palabra en acción de Dios. Y aquí está en una relación de contemplación. Esa es la idea que nos da la expresión el Verbo era con Dios. La cara del Verbo, por así decirlo, estaba vuelta frente a frente a la cara de su Dios, que por la Escritura sabemos que era la cara del Hijo de Dios, abierta hacia la cara de su Padre eterno. Dios con Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en una comunión eterna e ininterrumpida. Entonces, las bases del trono de Dios, si podemos decir así, eran relacionales o son relacionales. ¿Cómo podemos confirmar esto? ¿Cómo podemos decir de que estamos hablando del reino de Dios al leer estos textos? Eso que nos puede ayudar Colosenses capítulo 1, verso 13, cuando dice que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces el reino de Dios es el reino de un Hijo amado. Es un reino del Hijo del amor de Dios. Otra forma de poder traducir esa expresión. Y aquí en el verso 1 de Juan capítulo 1 encontramos esa relación de amor. Las bases del trono de Dios están sustentadas en una comunión sin interrupción. Están sustentadas en una relación de amor inagotable, de un amor perfecto, de un amor eterno, de un amor del que nosotros apenas hemos logrado comprender un ápice. Apenas hemos colocado la planta de nuestros pies en el océano del amor de Dios. Oh profundo amor de Dios, cuán grande amor.
Nosotros no podemos comprenderlo del todo, pero vemos aquí en el texto del evangelista que está el Verbo eterno amando a su Padre y el Padre amando a su Hijo, el Verbo eterno de Dios. Jesús mismo dice de sí, respecto a su gloria que tenía con el Padre: tú me amaste desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, podemos nosotros inmediatamente meditar al respecto de cuán aplicable es esta base del trono de Dios a nuestros corazones. El reino de Dios es esencialmente amor, esencialmente relacional, esencialmente el disfrute completo de aquella armonía y alegría de los vínculos, de los lazos eternos por el Espíritu Santo entre el Padre y el Hijo. Me parece que en esta sociedad en que vivimos estamos en una crisis de desamor. El hombre no consigue amar, ni consigue ser amado. Y es más, es imposible que el hombre conozca el verdadero amor sin conocer a Dios mismo, sin conocerlo revelado por medio de la cruz, porque allí está la expresión más grande del amor que el hombre pudiera comprender, captar, dimensionar. Entonces, en aquella crisis de amor o de desamor, aquellos que hemos conocido el fundamento del trono de Dios, que hemos sido introducidos en aquella relación de amor del Dios eterno, hemos de vivir en la motivación de este amor, el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos la tendencia natural, al ver la decadencia moral a nuestro alrededor, al ver la corrupción del hombre a nuestro alrededor, de colocarnos un manto de fariseos y con un sentido de superioridad moral, juzgar a los que están a nuestro alrededor y con un sentido de superioridad moral anunciarles el evangelio. Menciono esto porque muchas veces nosotros pensamos: estos hombres han despreciado a Dios, le han dado vuelta las espaldas y debemos inmediatamente reprender su dureza, reprender su soberbia, y olvidamos rápidamente que nosotros también éramos así. La hermana Amy Carmichael, una misionera irlandesa en la India, escribió un folleto llamado Sí, en el sentido condicional y puntos suspensivos. Y una de las frases que siempre llamaron mi atención es que ella dice: si yo debo decirle la verdad a alguien, si debo mostrarle su condición y no siento un profundo dolor en mi corazón por lo que eso significa para él, entonces nada conozco del amor del Calvario. Parece que muchas veces nosotros, cuando anunciamos el evangelio del reino de Dios, olvidamos esa motivación principal. Tal como dice Pablo a los Corintios, que yo puedo tener las mejores palabras, puedo hablar lenguas angelicales, puedo explicar los misterios, puedo donar mi vida, puedo ser sacrificado, pero si no tengo amor, nada soy. De nada me vale. El amor debe ser el fundamento de nuestra relación entre nosotros y con los hombres. El amor debe ser el impulso primordial para vivir y proclamar el evangelio del reino de Dios. Pablo dice: el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa hacia Él y nos impulsa hacia los otros. Por amor, Él se gastó del todo. Pero porque Él estaba siguiendo el testimonio y el ejemplo del propio Señor Jesucristo. Como dice un cántico nuestro: por amor Jesús desde los cielos descendió. Tomó forma de siervo siendo Dios. Cargó nuestros pecados en la cruz. Por amor. Entonces, hermanos, apenas ese comentario, y también lo he visto reflejado en la medida que nosotros tenemos diferentes comprensiones de lo que hemos denominado el estallido social en nuestra nación.
Hemos caído en un lazo sutil que por querer imponer nuestra idea por sobre otro y no haber vivido en el principio del amor, hemos colocado en descrédito el evangelio del reino. Lo hemos colocado en descrédito en los campos abiertos de lectura de las personas, como lo son las redes sociales. Principalmente nosotros que somos jóvenes y tenemos la frecuencia de resolver los asuntos diarios por medio de las redes sociales, mantenernos en contacto con personas de otros lados. Hemos tenido la posibilidad de expresar lo que pensamos y de alguna forma querer expresar lo que significa el testimonio de Dios en torno a esto. Y cuando mi opinión difiere del otro, y cuando por causa de esa diferencia yo pierdo el foco y acabo denostando a mi hermano, ¿qué pasa con los fundamentos del amor del evangelio del reino de Dios? Si por decir la verdad no me duele en el corazón, ¿cómo se va a sentir el otro? Qué poco conozco lo que es el amor. El reino de Dios es el reino del amor. Y ese amor está en nuestros corazones, hermanos. Está por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Es el amor eterno de Dios. Tú y yo hemos sido amados por Dios tal como Él ama a su Hijo eternamente. Hemos sido amados sin reservas por Él. En la medida que nosotros entramos en el disfrute de ese amor, aquella expresión de amor también fluirá a través nuestro. Hermanos, y es el amor la motivación para alcanzar al perdido. Es el amor el camino de comunión. Es el amor lo que nos hace consistentes en el reino de Dios. Si no tengo amor, nada seré. Guardemos eso en nuestro corazón para proseguir. El verso 3 dice de Juan capítulo 1, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Parece que este amor como fundamento del trono de Dios fue una fuente de inspiración para la creación. ¿Por qué? Dios teniendo toda la alegría en su Hijo eterno, la relación entre el Verbo eterno y el Dios eterno, de tanta armonía, de tanta paz, de tanta satisfacción, generó en un momento tal nivel de alegría, como dice Proverbios capítulo 8. La sabiduría teniendo deleite y solaz delante de Dios. Tal nivel de alegría que eso inspiró al trono de Dios a abrirse en todas sus dimensiones, a extender el reino por medio de la creación. Así lo dice también Colosenses capítulo 1. Dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean principados, sean potestades, sean dominios, señoríos. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, este Verbo eterno, aquella expresión del reino de Dios, fue la inspiración de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. El Padre se alegró en el Hijo y dijo que todas las cosas que existieran, sean visibles o invisibles, tendrían su sentido más pleno en el Verbo de Dios. En este sentido hay una palabra que nos ayuda a definir y que puede ser de poca utilización en nuestro lenguaje, pero es la palabra arquetipo. Cristo, el Verbo eterno, es el arquetipo de Dios. Es decir, esa idea modelo, esa idea que es reproducible, esa expresión que toda la creación va a llevar, marcada en el sentido de lo que existe, para expresar la gloria del Hijo. De alguna manera, todo lo que existe expresa esa gloria, todo lo que existe expresa esa satisfacción del Padre con su Hijo. Por eso dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Pero el Hijo también aparece como el ejecutor de esta obra de creación, como el hágase de Dios. Dice, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y el Hijo aparece también como el heredero de todas las cosas. Para Él fueron creadas todas las cosas. Y en sus dimensiones eternas dice que Él además es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. Es decir, en aquella relación eterna de amor hay un potencial creador. Y en aquel potencial creador también nosotros vemos la necesidad de Dios, si pudiéramos decirlo así, de extender su trono hacia las esferas de la creación.
El trono de Dios, que era exclusivo en esa intimidad de la Trinidad, en esa intimidad entre el Verbo de Dios y el Padre, unidos por el Espíritu Santo, se abre a partir de la creación para que Cristo sobre todas las cosas tenga la preeminencia. En Él adquieren sentido las cosas. Otra marca está en el verso 4. En Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, rápidamente el evangelista nos trae a una relación de las dimensiones eternas del trono de Dios a las dimensiones humanas. Dice, en Él estaba la vida. Esto es, en el Verbo que estaba en el principio. Y luego dice, y aquella vida era la luz de los hombres, desde lo eterno hasta lo terrenal, desde lo divino hasta lo humano. Aquella vida eterna de Dios, aquella plenitud de Dios con su Hijo, expresada para ser la luz de los hombres. Y en el verso 5 nos es revelado un conflicto. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, parece que es tan rápido, tan vertiginoso la forma en que el Espíritu Santo nos traslada desde aquellas dimensiones eternas hasta un punto de conflicto dentro de las esferas de la naturaleza humana. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sabe por qué tomo estos textos de esta manera? Porque esto explica la extensión del trono de Dios sobre la tierra. Dios, en el consejo eterno, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. A imagen y semejanza de Dios, para que señoree. Génesis capítulo 1, verso 26. Es decir, aquel trono eterno de Dios, Dios siendo rey eternamente, busca una extensión sobre las dimensiones de este planeta. ¿Y a quién coloca como el rey de la creación? Al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree. Parece que entre el principio de Juan 1 y el principio ya de Génesis 1, si bien hay una distancia cronológica entre el escrito de Moisés hasta el escrito de Juan, de más o menos 15 siglos, hay una distancia espiritual muy, muy amplia. Y en aquella distancia un conflicto revelado, un conflicto que usted y yo conocemos muy bien. Uno que fue creado por sobre todas las criaturas espirituales en los cielos, con soberbia en su corazón, quiso usurpar el trono de la gloria de Dios. Y fue confinado con juicio sobre la tierra, sobre estas dimensiones. Y aparentemente la creación del hombre para sojuzgar sobre la tierra, sobre los cielos, sobre la tierra literal y sobre el mar, fue una extensión del trono de Dios para que finalmente el enemigo de Dios que se había revelado en las regiones altas fuese definitivamente juzgado por medio de la naturaleza humana. Pero conocemos nosotros el conflicto del huerto del Edén. Conocemos que la serpiente era la más astuta de los animales y que se acercó para engañar a Eva. La serpiente se aprovechó de las vulnerabilidades de la naturaleza humana y le ofreció al hombre, que había sido creado para ser la extensión del trono eterno de Dios, que había sido creado para ser la extensión del reinado de Dios sobre la tierra. Le ofrece autonomía, le ofrece independencia, le ofrece rebeldía para con Dios. Y lamentablemente sabemos que la raza humana sucumbió ante el engaño de la serpiente. Entonces, hermanos, en las dimensiones eternas del reino que era y cómo estaba siendo traído hasta el mundo, podemos ver que por el engaño de la serpiente, el hombre que había sido creado para extender los dominios de Dios sobre la tierra, finalmente pierde toda autoridad sobre este planeta, pierde todo poder y todo dominio. De alguna manera el trono de Dios en los cielos queda desconectado aquí en la tierra por causa de que el hombre pecó y se rebeló contra Dios. El hombre que había sido creado para ser aquel que señoreara a imagen y semejanza de Dios, aquel que expresara el reinado eterno de Dios sobre este planeta. Ese hombre ahora estaba desnudo, estaba desvestido, había perdido toda relación con Dios, estaba desprovisto y sucumbió en aquella hora y por el resto de la historia humana de manera irremediable en condiciones naturales, sucumbió a la corrupción,
sucumbió a la decadencia moral y espiritual, sucumbió a la opresión para vivir el resto de sus días bajo el dominio de la potestad del príncipe de este mundo. Ese es el gran conflicto que nos presenta las dimensiones del reino eterno de Dios viniendo a la tierra, aún en el principio de la historia humana. El reinado de Dios, de alguna manera, no se podía extender a través de la naturaleza humana. Pero nosotros sabemos muy bien por la Escritura que Dios se movió desde el comienzo en favor de los hombres. Él salió a la búsqueda de los pecadores. Ellos habían cosido hojas de higuera, pero Dios sale a preguntar: ¿dónde estás tú? Y provee entonces un animal sacrificado y los viste de las pieles de aquellos animales. ¿Y qué pasa en aquella hora? En aquella hora Dios coloca un juicio sobre la serpiente que engañó. Dios coloca un juicio sobre el usurpador del trono. Dios coloca su mano de juicio definitiva, anunciada de manera profética, cuando dice Génesis capítulo 3, verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dice: la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Es decir, la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, pero tú le herirás en el calcañar. Hermanos, ese es el comienzo de la historia humana. Es la tragedia de lo que pasó con el reino de Dios entre los hombres. Es la tragedia del hombre perder la representatividad de Dios y de su gobierno en la tierra. Ahora, desde aquel momento en adelante, Satanás tendría pleno dominio de este mundo. Por eso es que él, llamado el príncipe de la potestad del aire, y también la Escritura nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y por esa razón también el maligno le ofreció a Jesús en los días de su carne los reinos de este mundo, y el Señor no lo contradijo. ¿Por qué? Desde que Adán le cedió el poder por medio de caer en el pecado, el enemigo ocupó los gobiernos y los dominios de este planeta. Entonces, todos los reinos de este mundo están bajo corrupción. Todos los reinos de este mundo son irremediablemente corruptos. No hay ningún bien para esperar de ellos. No hay nada que nosotros podamos encontrar de valores comparables con el reino de Dios. Ellos son reinos destinados a perecer y están todos dominados por influencias espirituales. Que el Señor abra nuestros ojos para entender quiénes lideran realmente. Que el Señor abra nuestros ojos para ver quiénes están ocupando verdaderamente los tronos de las naciones. Cuáles son los ideales de estos personajes. ¿Quién los está influenciando desde atrás? Ese es el conflicto de las eras pasadas. Lo resumo de esa manera para pasar al segundo punto de mi encargo. El reino que ha venido. Hermanos amados, se pasaron milenios desde la promesa de Dios a Adán y Eva hasta un día glorioso. Hasta el día en que la humanidad, que estaba llena de oscuridad, vio despuntar el alba por primera vez. Lucas capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos y obtener algunas pequeñas conclusiones. Lucas capítulo 2, verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Verso 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hermanos, rápidamente hemos saltado a este episodio para hablar del reino que ha venido. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos una escena tan preciosa. Vemos a un niño envuelto en pañales, en un pesebre, en un establo, en un lugar de animales de trabajo, de servidumbre, porque no se había hallado lugar en el mesón para que María, la madre de este niño, pudiera tener su alumbramiento. Al mismo tiempo, vemos que esto ocurría en un contexto particular para la nación. Augusto César era el emperador de Roma. Él fue el primer emperador romano. ¿Qué representa Roma en este contexto? Roma es aquella cuarta bestia revelada en Daniel capítulo 7. Roma es aquella bestia descrita por el profeta como espantosa, terrible y fuerte en gran manera. Una bestia horrible a los ojos de aquel que estaba teniendo una visión espiritual. Roma, de todos los imperios grandes que pasaron por la historia de la humanidad, era el más feroz. Habían quedado atrás los imperios babilónicos, medopersas y el imperio griego. Y ahora Roma estaba prevaleciendo. Augusto César era el primer emperador romano. Ellos eran la encarnación de la bestialidad, la encarnación de la carnalidad. Augusto César ascendió al poder por medio de contiendas, accedió al poder por medio de asesinatos, accedió al poder por el amor al poder. Allí en Roma estaba figurada esa expresión de corrupción política propiamente tal. Estaba en Roma figurada aquella expresión de corrupción y decadencia moral y espiritual. En Roma había una degradación de la naturaleza humana. Había un menosprecio a la dignidad humana. Roma significaba el lugar donde los derechos humanos eran violados sistemáticamente. Verdaderamente Roma, de alguna manera, podría parecerse a nuestros días, pero era mucho peor. Roma era verdaderamente una bestia espantosa y terrible. Y allí está el emperador de Roma, que atribuyó de ahí en adelante a que todos aquellos que ostentaran el cargo de emperador en Roma fuesen reconocidos como una divinidad, es decir, atentando contra la propia gloria de Dios. Él manda a hacer un censo. Pero los ojos de Dios no se concentran en quien está sentado en el trono. Apenas mencionan a Augusto César y a otro gobernador más. Y los ojos de Dios se concentran en un lugar tan pequeño, se concentran en un lugar tan humilde, se concentran en un establo, en medio de animales de servidumbre, se concentran en un lugar de paja, un lugar donde estaba siendo puesto un niño recién nacido. La señal de Dios era un niño envuelto en pañales. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Allí estaba la fortaleza del reino de Dios. Un reino naciendo dentro de otro reino. Ese es el reino eterno del Hijo del Hombre. Un reino que nace en medio de los reinos corruptos de este mundo. En primer lugar, nace inadvertido. Lucas 17, verso 20 y 21 dice así: el reino de Dios viene sin advertencia. Son palabras de Jesús. No os sorprendáis cuando alguien diga el reino está allí o está acá. Porque Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. O de otra manera, el reino de Dios está dentro de vosotros. Podemos extraer aquí un primer punto. El reino de Dios nace inadvertido a los ojos de la naturaleza humana. Los reinos de este mundo ostentan el poder.
Los reinos de este mundo tienen concentrado el monopolio del poder, tienen el abuso del poder. Parece que nadie los va a desarraigar de allí, pero el reino de Dios opera de esta manera. Nace inadvertido delante de los reinos de este mundo, pero nace en medio de los reinos de este mundo, porque este reino que nace allí es el reino del Hijo del Hombre, naciendo en medio de los reinos de las bestias. Ese es el reino que Dios nos confió. Dios colocó el reino dentro de nuestro corazón. Pasamos inadvertidos tal vez delante de los ojos humanos. No tenemos el poder que otros ostentan, ni tampoco ambicionamos tenerlo. Pero dentro de nosotros está el reino que vence a los otros reinos. Está aquella piedra cortada no con mano. Está aquella piedra pequeña. Aquella piedra que se incrusta en los pies de la estatua y la desmenuza. Aquella piedra que se torna un monte que llena toda la tierra de la gloria del Señor. Aquel reino eterno del Hijo del Hombre. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. El reino de Dios está dentro de nosotros, en el pesebre de tu casa, en el pesebre de tu trabajo. Lo digo en un sentido figurado, por supuesto. En aquel lugar pequeño, en aquel lugar inadvertido, allí está la vida que vence al maligno. Allí está la vida que vence a los poderes de este mundo. Allí está la vida que desafía a aquellos que ostentan los principios de liderazgo sobre este mundo. No te engañes, querido joven, con los principios de liderazgo que te enseña la naturaleza humana el día de hoy. Con esos coaching que te lavan la cabeza, que te dicen de que debes vivir buscando el éxito y la felicidad. No, el reino de Dios vino a habitar tu corazón. En medio de nosotros que estábamos morando en regiones de tinieblas, de sombras y de muerte, la luz del reino de Dios nos resplandeció. Ese es el reino que pasa inadvertido. Un día en un establo, algo más grande que el universo estaba allí. Era el Hijo de Dios, manifestado en carne. Un niño envuelto en pañales. ¡Qué desafío a los reinos de este mundo! Dios extendiendo el acercamiento de su trono nuevamente sobre la humanidad. En el Verbo eterno que estaba con él cara a cara. Ese Verbo eterno hecho carne, vestido de humanidad. Entonces, los ángeles visitan a un grupo de pastores y anuncian por primera vez el Evangelio. Son ellos los que cantan el Evangelio desde los aires. Y dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, si este reino es el reino del Hijo del Hombre, si es el reino del Salvador, si es el reino del Cristo de Dios, si es ese reino del hombre que nace en medio de los reinos de las bestias, podemos establecer un segundo principio espiritual. El primero era que el reino de Dios pasa inadvertido. El segundo es que el reino de Dios no es comparable. El reino de Dios no es homologable. ¿Qué significa eso? Muchas veces hemos escuchado decir en círculos cristianos: este candidato representa los valores cristianos. Este partido representa los valores cristianos. Este sistema de gobierno representa los valores cristianos. No nos engañemos. Lo que es nacido de la carne, carne es. De ninguna manera representará realidades espirituales. De ninguna manera nos va a poder representar en lo que significa la constitución interna que el Espíritu Santo nos ha dado de vivir el reino de Dios, de las dimensiones del reino de Dios abiertas. No nos engañemos, porque acabamos casándonos con Z en una postura. Acabamos tragando todo lo que esa postura ofrece. Y finalmente colocamos en descrédito el testimonio del reino de Dios. Nuestro reino vino de los cielos a la tierra. No es de este nivel, no es de este mundo, no es bajo las esferas de este mundo. Por tanto, hermanos, por tanto, queridos hermanos, no pensemos que ganamos con el reino de Dios cuando nosotros promovemos limitar el pronunciamiento de ciertas leyes. No pensemos que conquistamos con el reino de Dios cuando denunciamos la corrupción sin anunciar la salvación. Eso no es la extensión del reino de Dios. La extensión del reino de Dios es esta: la palabra de las buenas nuevas de gran gozo. Dios extendió su favor a los hombres. Es la palabra del Evangelio de Dios. Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es la palabra que conquista. Esa es la palabra que vence. Esa es la palabra que traslada a los hombres de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Esa es la palabra que nos trasladó a nosotros de prisiones de oscuridad, que lavó nuestras mentes, que renovó nuestra forma de ser y nos colocó directamente delante del trono de Dios. Nosotros éramos los pobres y menesterosos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y se humilla a mirar el cielo y la tierra? Él levanta del polvo al pobre, al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. El Señor ha hecho esto. Nos levantó a nosotros de la escoria, dejando su trono de gloria, como dice el himno. Nos vino a sacar de la escoria. Y hoy entramos en su alegría, en su reino de amor. Aleluya. Un tercer principio espiritual. El reino de Dios es el reino del Salvador. Y aquella salvación es expresada por medio de la cruz. Hermanos, nunca voy a olvidar cuando, siendo adolescente, en un entrenamiento con nuestro hermano Christian Chen, muchos de los jóvenes que aquí están pueden recordar también ese episodio. Hablando respecto del nacimiento de Cristo, dijo así: Jesús era un hombre que nació como todos los hombres, pero Él nació para morir. Esa es la forma de expresión de la salvación de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, vestido de humanidad, nació para morir. Estos días me topé con un himno, no conozco el autor, está dentro de los himnarios clásicos del pueblo protestante aquí en Chile. Y es un himno que relata el nacimiento de Jesús. Quisiera leerlo para inspirar nuestros corazones y traer también algunas palabras aplicables a este asunto del reino de Dios expresado por medio de un niño que nace para salvar. Dice así: oh gloria inenarrable, prodigio sin segundo, Dios mismo viene al mundo, naciendo de mujer. Y vemos en sus brazos al seno recogido, cual niño desvalido, del cielo y tierra al Rey. Venid gentes y pueblos, venid con afán santo, no os cause mudo espanto la densa lobreguez, pues brotan de esta noche divinas claridades que todas las edades verán resplandecer. Venid que ya al bajido, esto es el lloro, del niño dulce y tierno, se estremeció el infierno, se conturbó Luzbel, y coros celestiales, cantando el nacimiento, con jubiloso acento, nos llaman a Belén, mas no en suntuoso alcázar. Busquéis al regio infante, bajo artesón brillante ni espléndido dosel. Su cuna es un establo que azota el cierzo frío, cuajándose el rocío sobre su nibia tez. Así al humilde y pobre levanta y beatifica. Así al orgullo indica su ciega insensatez. Así rebaja el precio de las mundanas glorias, sus dichas ilusorias, su efímero oropel. Reconozco que tiene muchas palabras complejas para nuestro español actual. Después, quien quiera, lo podemos compartir. Pero una idea que me llama mucho la atención aquí es esta: venid que ya al lloro del niño dulce y tierno se estremeció el infierno, se conturbó Luzbel, porque aquel niño que estaba naciendo era el verdadero, eterno heredero al trono de Dios. El usurpador sería puesto en juicio. El usurpador sería para siempre derrotado.
Nos pasamos del nacimiento al monte del Calvario, porque aquel niño había nacido para morir. ¿Cómo quiso Luzbel? ¿Cómo quiso Satanás coartar el propósito de Dios? ¿Cómo quiso Satanás de alguna manera destruir la vida de este niño desde el comienzo? Pero este niño no podía ser destruido por fuerzas externas. Él puso su vida de propia voluntad. Entonces le vemos en el madero de la cruz. Se abrió la boca del dragón para tragar al hijo que había nacido, para el trono de Dios, para juzgar las naciones con vara de hierro. Los demonios pensaban que los podrían devorar. Estaba llegando una hora de extrema debilidad. Tinieblas cubrieron la faz de la tierra. El Hijo de Dios quedó abandonado. Un grito desgarrador se oyó en el monte que decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En aquella hora se estaba ejecutando nuestra salvación. En aquella hora, aquel pecador arrepentido que había pedido estar en el reino de Dios, o que había pedido que Jesucristo se acordara en su reino, estaba siendo también redimido por el sacrificio de Jesucristo. Nuestro Señor, aún en su debilidad, podía salvar. Nuestro Señor, aún en su debilidad, podía trasladar a pecadores de la potestad de las tinieblas al reino de luz admirable. Entonces, en aquella hora, los demonios hacían fiesta. En aquella hora, Satanás, la serpiente antigua, decía: ahora sí hemos destruido el trono de Dios. Ahora ellos pensaban que devorarían por completo al Hijo de Dios, porque Él además estaba entregando su vida. Además estaba entrando a las profundidades de la muerte. Pero hermanos, gloria a Dios, porque Jesús, el Hijo de Dios, porque aquel niño que había crecido hasta llegar como un hombre a la hora de la cruz, 33 años más adelante, estaba entrando en las fauces de la muerte para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces los grilletes de muerte que apresaban a las almas que esperaban en el Señor, y nuestros grilletes, por la presencia de aquel Rey de Gloria en el vientre de la muerte, fueron quebrantados para siempre. La luz del Señor irradió en nuestros corazones. Cómo se turbaron las tinieblas en aquella hora. Cómo el usurpador quedó avergonzado. Jesús venció y exhibió públicamente los dominios de los principados y las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Los demonios fueron avergonzados. ¿Cómo se turbó todo el infierno? Jesús aplastó la cabeza de la serpiente para siempre. La promesa de Dios había sido cumplida. Los reinos de este mundo venían a ser del Señor y de su Cristo. Ahora el Señor había vindicado un trono de gloria para volver a los cielos. Las puertas eternas de los cielos se habían abierto para recibir al Rey de Gloria, que un día había dejado un trono vacío en los altos cielos. Y ahora, qué expectativa celestial. Volvía el Hijo de Dios, volvía el Verbo de Dios, volvía aquel principio eterno con Dios, pero volvía en un cuerpo humano glorificado. La humanidad que había perdido el dominio de la extensión del reino de Dios en la tierra, ahora estaba siendo vindicada en la persona de Jesucristo. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y entonces las puertas eternas se abrieron. Y el salmista dice así: alzad puertas vuestras cabezas, levantaos vosotras puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y valiente. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor poderoso en batalla. ¡Ah, qué batalla la que ganó nuestro Señor! ¿Cómo aplastó la cabeza de la serpiente? En la locura de la cruz, el Señor venció para siempre. Ahora está siendo recibido en los altos cielos. Y en su corazón trae un pueblo rescatado por amor. El pueblo que andaba en tinieblas ahora goza de la luz admirable de Dios. En el trono de Dios, de manera irrestricta, tal como el Verbo eterno la tuvo con su Padre por toda la eternidad. Allí entramos para siempre, para no salir jamás. Es un reino que no será jamás destruido. Aleluya, yo os asigno un reino, dijo Jesús, como mi Padre me lo asignó a mí. Ah, hermanos, qué alegría más grande. No hay esperanzas en este mundo, no hay esperanzas en los efímeros oropeles de este mundo, pero Jesús nos dio un reino inconmovible. Aleluya al Señor. Jesús venció, Jesús fue glorificado. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Las prisiones fueron quebrantadas. Aleluya al Señor. Hizo pacto eterno con nosotros.
Y entonces colocó esperanza en nuestro corazón. Porque así como el reino nace inadvertido, crece y se va manifestando, es un reino que ha de venir. Es el mismo reino eterno que era. Es el mismo reino eterno que es. Y es un reino que ha de venir en plenitud. Muchos se confunden con la expresión del reino venidero. Muchos quedan atrapados solo en su expresión escatológica. Muchos cuando se dice reino de Dios piensan en el reino que ha de venir apenas. Nuestro corazón, nuestros ojos espirituales deben ser abiertos. Deben ser tocados por el colirio del Espíritu Santo para ver que nuestro Dios es Dios, Rey, eternamente y para siempre. Su trono es inconmovible. Él nunca ha dejado de tener el control sobre las cosas. Su reino es reino eterno y lo ha confiado en su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos rápidamente al último paso, al último movimiento de nuestro mensaje. Apocalipsis capítulo 19. Verso 6. Yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El trono de Dios permanece estable en el fin del siglo, así como lo era en el principio, así como lo es ahora. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Verso 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. En Lucas capítulo 14 hay una parábola que voy a recordar rápidamente. Un hombre hace una cena y sale a invitar a muchas personas. Y esas personas se excusan y dicen: no podemos ir, tenemos otros compromisos. Entonces este hombre dice: tengo todo preparado, está todo dispuesto. Y manda a su siervo a buscar. ¿A quiénes? A los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Es el reino eterno de Dios abriéndose para nosotros. Otros lo rechazaron. Yo no entiendo el milagro de la operación de la soberanía del Señor en nuestro corazón. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la entenderá? ¿Quién le dio el primero para ser recompensado? ¿Por qué sale Él a llamar a los pobres? ¿Por qué sale Él a llamar a los mancos, a los cojos y a los ciegos? Este es un reino de misericordia. Nosotros éramos los pobres. Nosotros éramos los carentes totalmente. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Éramos los que no teníamos ningún recurso, pero hemos conocido en Dios toda nuestra suficiencia. Todas nuestras fuentes vienen de Él. Nosotros éramos los mancos. No teníamos posibilidad de tomar nada, de hacer nada. Pero Cristo tomó todo por nosotros. Conquistó todo por nosotros en la cruz. En Él estamos completos. Y ahora los mancos decimos: de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Nosotros éramos los cojos. No podíamos caminar, no podíamos andar por sendas de paz, pero Él enderezó nuestros pies, nos recogió con su brazo amoroso, Él sanó nuestras heridas, Él nos hizo andar cuando éramos paralíticos y nos introdujo en su reino de gloria. Nosotros éramos esos ciegos, no teníamos visión espiritual. El Dios de este siglo había cegado el entendimiento de nuestros corazones, así como lo hace con los incrédulos. Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, Él mismo resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Su luz irradió en nuestras tinieblas. Gracias al Señor. Entonces los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, entramos en esas cenas. Y aquí está la conclusión de nuestra historia. Tú y yo fuimos llamados por aquel Señor. Fuimos llamados a esas cenas. Y aquí estamos viendo nuestro futuro. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios. Es el tiempo que los reinos de este mundo de hecho vendrán a ser del Señor y de su Cristo. Y sigue así la esperanza del reino que viene. Verso 11. Entonces vi el cielo abierto
Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Gracias a Dios. Él nos garantiza que llegaremos hasta esa hora. Él garantiza la plenitud del reino en nuestros corazones, porque Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Nuestro Señor nos guardará hasta aquel día por su poder mediante la fe. Ahora, hermanos, si nosotros somos llamados a ser el reino de Dios, la expresión del reino de Dios en esta hora, también es fiel el Señor para darnos todo su ministro desde el cielo, para hacer luz y sal en esta hora tan compleja de la historia humana. Su nombre es fiel y es verdadero, porque nuestro Señor es toda aquella fuente de realidad espiritual. Él es la luz verdadera para nuestras tinieblas. Él es verdadera comida y verdadera bebida para nuestras necesidades. Él es la vid verdadera que trajo el verdadero gozo a nuestro corazón, fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Ah, hermanos, qué consuelo más grande. Porque nosotros realmente nos indignamos. Es parte de la sensibilidad espiritual indignarse con aquellos que corrompen a los hombres, con aquellos que engañan a las naciones, con aquellos que realmente abusan de los más vulnerables, tal como la indignación del salmista en el Salmo 10 que leímos al comienzo. De tal manera esperamos que nuestro Señor juzgue con justicia, que nuestro Señor rija con vara de hierro las naciones, que nuestro Señor coloque su presencia y su autoridad sobre este mundo. Ven, Señor Jesús, con justicia juzga y pelea. Verso 13, y estaba vestido una ropa teñida en sangre. Ah, hermanos, qué cosa maravillosa. Las marcas de la cruz permanecen en el Rey que viene. Su ropa estaba teñida en sangre. Aquella sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó en aquella hora? Los hombres decían, sálvate a ti mismo si eres el rey. Le decían, salve rey de los judíos. Le colocaron una corona de espinas sobre su cabeza. Se desangró su cabeza. Le golpeaban con una caña sobre su cabeza. Le traspasaron sus manos y sus pies. Pero ¿quién es el rey que viene? Aquel que fue coronado de espinas, pero que ahora está coronado de honra y gloria. Aquel que fue golpeado con una caña y que sus manos fueron traspasadas, pero que ahora sus manos traspasadas tienen un cetro de equidad. Aleluya. Sus pies fueron horadados, pero todos los enemigos serán puestos por estrado de esos pies. Aleluya. Él estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El mismo verbo del reino eterno, ahora es el verbo del reino que ha de venir. Aleluya al Señor. De su boca, verso 15, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Se está gestando en nuestros días el avance del misterio de la iniquidad. El inicuo será revelado en breve. Nosotros veremos al anticristo levantándose, si así el Señor nos permite vivir hasta aquella hora. ¿Y qué ocurrirá? Hablará palabras contra Dios, blasfemará contra el Señor. Se le permitirá por un tiempo hacer guerra contra los santos y vencerlos. Él podría parecer que tiene todo el poder sobre este mundo. Está corrompiendo la mente de los jóvenes desde hoy. De alguna forma hay un espíritu maligno que oprime el corazón y la mente de las personas. Hay un desgaste emocional. Y con todo, en aquella hora, con el resplandor de la venida de aquel que juzga y pelea con justicia, de aquel que tiene una espada aguda en su boca con que pelea, le destruirá para siempre. Aleluya. Hermanos, no hay desesperanza, hay esperanza. Hay esperanza de que nuestro Señor ha vencido y plenamente revelará su victoria. No miremos más los conflictos terrenales con angustia. Miremos a los cielos donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya al Rey. Gloria al Rey. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y las naciones y los que le traspasaron harán lamentación de él. Pero en nosotros habrá un rostro de alegría. Porque veremos a nuestro Rey tal como Él es. Y Él será glorificado en sus santos. Porque cuando le veamos tal como es nuestro Rey en su gloria, y ese será nuestro mayor deleite, seremos hechos totalmente semejantes a Él. Sí, ven, Señor Jesús.
Amén, hermanos. Aleluya. Dios mío, te damos gracias. Padre nuestro, gracias. Gracias por el reino firme y eterno. Tú eres rey de generación en generación. El enemigo ha intentado usurpar tu trono, oprimir a tus criaturas que habías creado, nosotros, para representar tu señorío. Pero nos diste una libertad en la simiente de la mujer. Gracias por Jesús. Gracias por su victoria eterna. Gracias por su reino inconmovible. Gracias porque Él aplastó la cabeza de la serpiente. Gracias porque su evangelio resplandeció en nuestro corazón. Gracias porque la luz brilló en nuestras tinieblas. Gracias porque nos convidó a aquellas cenas preparadas. Gracias porque nosotros tenemos esperanza en Jesucristo. Gracias por el Rey de Gloria. Gracias porque ha sido revelado a nuestro corazón. Gracias porque ese reino es firme y eterno. Gracias porque ese reino destruye los otros reinos. Gracias porque ese reino jamás será conmovido. Y porque entregaste este reino a los santos del Altísimo. Esperamos, Señor, con alegría en nuestro corazón, con gran expectativa, que tú, Señor, hagas manifiesta la gloria de tu reino en esta generación. Y también esperamos aquel día en que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Renueva esa esperanza en nuestro corazón. Nos alegramos en ti, Señor, y recibimos de tu Espíritu Santo el testimonio que dice en nuestro corazón: tu Dios reina. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.